Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Uso de herramientas informáticas. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 17, lo que significa que estamos ya en la semana 17 de clases próximos a culminar nuestro semestre académico. Prácticamente a solo 2 sesiones nos separan de la clase final. Bien, en esta actividad de aprendizaje vamos a entrar a un nuevo programa, vamos a entrar a un nuevo software, al manejo de Microsoft Excel. Si bien es cierto, Excel es un programa que pertenece a la suite de Microsoft Office y como tal es una herramienta informática muy interesante en la medida que nos permite crear, en este caso, tablas de datos. Excel es considerado por algunos como una base de datos. ¿Por qué? Porque maneja libros y recuerda que en Excel el archivo principal se denomina libro. ¿Recuerdas que en Word le decíamos documento? Pues no, aquí en Excel el archivo principal no se llama documento, se llama libro. Y un libro está conformado por hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son, digamos, el área de trabajo principal. A ver, profesor, si le entiendo. Si en Word el archivo principal es un documento y el área de trabajo en Word es una página, aquí el área de trabajo es la hoja de cálculo, correcto. Y el archivo principal es el libro, así es. Ah, ok, entonces un libro puede estar conformado por varias hojas de cálculo, correcto, así es. Cada hoja de cálculo está conformada por columnas y filas. Una hoja de cálculo tiene una estructura, las columnas y las filas. La intersección de una columna con una fila da nacimiento a lo que es una celda. Entonces, ¿qué es una celda? Una celda es la intersección de una columna con una fila. ¿Estamos? Bien, Excel como herramienta es muy interesante porque no solamente te va a permitir crear tablas de datos, sino que te va a facilitar el análisis de la información. Profesor, no entiendo. Ejemplo, te comento, vamos a suponer que tú estás haciendo tus prácticas de repente en un centro de salud, estás haciendo de repente tus prácticas en una botica, en una farmacia, o por qué no en una posta médica. Y viene tu jefe inmediato, el licenciado o el doctor, y te dice, un favor, necesito que me prepares un reporte de datos y me permita ese reporte saber cuáles han sido, por ejemplo, cuáles han sido las áreas que han tenido mayor demanda en el mes de febrero del año 2023. Mira el requerimiento, ¿ah? Se desea saber cuáles han sido las áreas, las especialidades que han tenido mayor demanda en el mes de febrero del año 2023. Obviamente, si la institución, la entidad tiene esta información registrada y por decir en una hoja de cálculo de Excel, es muy probable que por decir tengamos 200 filas, 300 filas o 400 filas, lo que significa que serían 400 atenciones, 400 pacientes o 300 pacientes, dependiendo del volumen de datos que tengamos. Imagínate que le damos toda esa información en una tabla de datos a nuestro jefe inmediato. ¿Tú crees que esa tabla de datos le va a ayudar a tomar decisiones al jefe de área al ver todo el registro de pacientes con todos los datos que tiene el paciente, con todos los datos de la especialidad? ¿O sería mucho más interesante que yo le muestre un gráfico estadístico donde se muestre de repente en un gráfico de barras o en un gráfico de columnas o en un gráfico circular las especialidades y los porcentajes de atención, por decir, ¿no? Que diga, laboratorio clínico ha tenido un número de una capacidad de atención en el mes de febrero de 2023 del 18% aproximadamente. La especialidad de gastro ha tenido un 30%. La especialidad de, en este caso, infectología, por decir, ha tenido un 25% de atención. Entonces, créeme que presentar la información a través de una gráfica estadística va a ser mucho más interesante. Va a permitir que el usuario pueda tomar mejores decisiones. Al tener, de cierta manera, los datos de manera visual, de manera gráfica, va a poder interpretar mejor la información. Entonces,
La herramienta de Excel en ese sentido es muy interesante porque va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque en vez de ver una tabla de datos con filas de filas de filas de datos, al tener un gráfico, que es un elemento mucho más intuitivo, voy a poder yo ver cómo está la línea de tendencia, cómo están los gráficos, qué tipo de datos nos muestran, puedo ver la evolución, la tendencia de subida o bajada de los datos. El proceso de análisis de la información va a ser mucho más interesante para el usuario y sobre todo intuitivo, ¿ok? En ese sentido, pues la herramienta de Excel nos ayuda enormemente a este proceso de análisis. Como en toda sesión de aprendizaje, jóvenes, es importante recoger sus saberes previos, o al menos el conocimiento previo que tienen acerca del tema del día de hoy. Y para ello voy a formular la siguiente pregunta. ¿Qué podemos realizar dentro de Microsoft Excel? ¿Qué tipo de actividades u operaciones podemos hacer con este programa? Bueno, se podría registrar base de datos, realizar gráficas de datos en tablas dinámicas, hacer cálculos matemáticos, calcular presupuestos y realizar informes contables. Muy bien, excelente, very good. Correcto, como nos comenta la compañera, ¿no? Excel es una herramienta en la cual podemos aplicar básicamente funciones. Si bien es cierto, Excel es considerado como una hoja de cálculo electrónica. ¿Por qué? Porque está constituida sus hojas de cálculo por columnas y filas. Y en ese sentido, al ser considerado una hoja de cálculo electrónica, te da la ventaja o te da la posibilidad de poder utilizar esas hojas de cálculo como si fueran un database, como si fueran una base de datos, en la cual tú puedes crear tablas de datos, en la cual tú identificas qué datos son los que quieres registrar, diseñas tu tabla, colocas los encabezados de cada tabla y empiezas a registrar información. Y quizás la pregunta que ustedes se hagan es, profesor, ¿y qué hago con esa información? ¿Para qué la registro? Para que en un momento determinado podamos hacer análisis de datos, podamos analizar dicha información y que de alguna manera nos ayude en el proceso de toma de decisiones, que nos ayude a tomar decisiones dentro de la empresa, dentro de la organización o dentro de la institución, un análisis de la información de tal manera que se pueda tomar decisiones a nivel táctico o a nivel estratégico. Profesor, un ejemplo. Digamos que tú estás trabajando en una clínica o estás haciendo tus prácticas preprofesionales dentro de una clínica y en algún momento tu jefe inmediato, un licenciado, un doctor, te diga, mira, necesito saber con exactitud cuál ha sido el área o la especialidad que ha tenido mayor demanda en el mes de febrero del 2023. Lo que me están pidiendo con ese enunciado es que yo muestre cuál ha sido aquella especialidad que más pacientes ha atendido. En otras palabras, a eso se refiere. Pero me doy con la sorpresa de que la clínica o el centro de salud o la posta médica donde estoy haciendo yo mis prácticas profesionales como estudiante de ciencia de la salud, me doy cuenta de que ellos tienen información, pero esa información está en Excel, están en hojas de cálculo. Y empezamos a revisar los archivos y nos damos cuenta que existen alrededor de 300 registros, 300 filas, donde tengo los datos de los pacientes, tengo, por ejemplo, lo que viene a ser sus apellidos, nombres, especialidad a la cual ellos asistieron o solicitaron una cita médica, entre otros datos. Entonces, imagínate que yo le brinde a mi jefe inmediato esta información en una tabla de datos. Va a poder hacer un correcto análisis de la información, va a poder interpretar esos datos al tener una tabla con toda la información, o va a ser mucho más interesante, mucho más atractivo que yo cree una gráfica estadística, que yo cree un gráfico estadístico en Excel, ya sea con columnas, un gráfico de columnas, un gráfico de barras, o de repente un gráfico de tendencia, o un gráfico circular, donde pueda él visualizar en porcentajes cuál ha sido la especialidad porcentualmente hablando que ha tenido mayor demanda. La capacidad de análisis no será mucho más enriquecedora, mucho más interesante al ver toda esta información resumida, consolidada mediante un gráfico estadístico, a tener una hoja con filas de filas de filas de datos, porque al final lo que tendría que hacer después es con esos datos contabilizar manualmente.
Entonces me parece que por ahí el trabajo va a ser mucho más complejo, más complicado. En cambio, mediante un gráfico estadístico, le estoy dando la capacidad de que pueda analizar mejor la información, porque es lo mismo, es ver los datos, pero simplemente desde una perspectiva gráfica, desde una perspectiva visual. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, Excel es una herramienta muy poderosa porque no solo nos va a ayudar a registrar información. La idea no es que los programas nos ayuden a almacenar registros de registros, filas de filas, sino que con esa información que tenemos registrada en verdad nos sirva o nos sume para poder tomar decisiones dentro de la empresa. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál ha sido el fármaco que más demanda ha tenido en el mes 2000, en el mes de febrero del año 2023 en la farmacia en la cual estoy trabajando. Quiero saber cuáles han sido los medicamentos de mayor demanda, por laboratorio, por presentación, por vía de suministro. Y con eso puedo crear gráficos y hacer analítica de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las herramientas de Excel que conoces? ¿Qué opciones tiene Excel? Bueno, la barra de acceso rápido en guardar, deshacer, rehacer. Aparte, la cinta de opciones, el cuadro que deseas hacer, la cuenta de Microsoft, cuadro de nombres, barra de fórmulas y columnas y filas. Aparte, tiene el ordenar y filtrar, ¿no? Tiene órdenes personalizados, filtros y crear gráficos. Correcto, muy bien. Me quedo con lo último, ¿no? Me quedo con el tema de gráficos estadísticos. Hay una opción muy interesante, ¿ah?, que se llama tablas dinámicas. Creo que lo voy a tocar ese tema al final, en la última sesión, porque es una herramienta muy interesante y que todo usuario debe de manejar. Allí, por ejemplo, no aplicas muchas fórmulas, solamente es tener clara la estructura de la tabla dinámica y saber seleccionar los datos para que esto se grafique. Así que como herramienta de software, créeme que es una gran ayuda el tema de Microsoft. Muy bien, gracias señorita por su intervención. Bien, a continuación les voy a presentar el siguiente video, atentos por favor, donde se muestra un ejemplo de cómo manejar la herramienta de Excel. Así que nos va a describir ahí un poco el entorno de Excel y cómo utilizarlo para crear, por ejemplo, una programación de citas médicas. Veamos el video y luego comentamos. Canal de Facilita tu Trabajo. Básicamente estoy creando este espacio para no hacer tutoriales de herramientas ofimáticas ni enseñar cursos de ningún tipo. Simplemente quiero compartir experiencias, un poco de conocimiento de los recursos que he venido utilizando en el desarrollo de mi carrera profesional. He tenido la oportunidad de incrementar un poco mis conocimientos en Excel. No quiero decir que soy un experto, simplemente voy a adelantar unos proyectos que voy a compartir con cada uno de ustedes y básicamente a darle soluciones a algunos temas que en general la gente no conoce o que les puede agilizar su vida laboral para adelantar diferentes proyectos. Bueno, vamos a empezar con la fecha. Vamos a empezar con la fecha, como hicimos en algún tutorial ya un poco antiguo. Vamos a empezar a colocar fechas para hacer como efectos de una programación. Digamos, esto nos puede servir para realizar calendarios, hacer programaciones de servicios de personas y todo esto. En lo que transcurre el canal, vamos a ir tomando cosas de estos archivos o de todo el histórico de archivos para ir construyendo proyectos un poco más grandes y que pueden facilitarle la vida a cada uno de ustedes. Empezamos colocando la fecha. Vamos a partir como un punto de referencia. No vamos a colocar la fecha de hoy, que como ven es 13 de junio de 2020. Vamos a colocarla de 1 de junio. 1 de junio de 2020. Y vamos a tomar esta fecha, vamos a arrastrarla progresivamente hacia adelante hasta un mes. Entonces lo que hacemos básicamente es incluir aquí más lo que dice esta fecha y le sumamos 1. Para que Excel automáticamente vaya arrastrando los valores hacia la derecha. Aquí vamos a ir viendo
Él nos va alimentando automáticamente hasta el fin de mes. Aquí nos pasamos un poco, borramos los últimos días. Bueno, dejemos el día primero porque hay meses que tienen 31 días. Colocamos esto, le cambiamos el formato para facilitar el proceso de visualización. En este sentido, básicamente lo que podemos hacer es modificar el formato de la celda. Escogemos donde dice personalizada y aquí vemos que nos bota día, mes, año. Nosotros podemos seleccionar aquí y colocar solamente día para que nos bote un concepto como este. Aquí nos damos cuenta que ya Excel nos muestra 01, pero implícitamente él sigue entendiendo esta celda como una fecha. Lo que hacemos es que luego copiamos el formato con esta banderita aquí en inicio, vemos una brochita, le damos seleccionar a la brochita y arrastramos hacia la derecha para que las demás celdas asimilen el mismo tipo de formato que acabamos de colocar. ¿Okay? Seleccionamos las columnas, damos doble clic para que se coloquen los valores un poco más pequeños. Y ahí tenemos un mes. Les repito, aquí se va hasta el día primero para no descartar la celda para los meses que tengan 31 días. ¿Qué ocurre? Que para efectos de visualización, nosotros vamos a ver 01, 02, 03, 04, pero insisto o repito, Excel va a seguir entendiendo cada uno de estos espacios como una fecha. Hay personas que simplemente colocan igual a la fecha y modifican el formato. Si nosotros modificamos el formato y colocamos aquí en vez de 2D, colocamos 3D, Excel nos va a colocar el mismo valor de la fecha, pero ya nos va a colocar el día de la semana. Incluso si le colocamos otra D, ya nos va a colocar el nombre completo. Para efectos de este tutorial o de esta explicación, no voy a utilizar este método debido a que Excel seguirá identificando esta celda como una fecha, a pesar de que visualmente para nosotros diga lunes. ¿Qué vamos a hacer? Borramos el valor y vamos a escribir igual texto para que Excel nos entienda lo que ahí dice como un texto. Seleccionamos el valor, punto y coma, y utilizamos la misma filosofía del formato que para la configuración de las celdas. Entonces, entre comillas, colocamos día, día, día para que nos coloque LUM. Sé que seguramente estoy explicando muy rápido algunas cosas, pero ustedes pueden detenerse en el video, repetir lo que hayan tenido dudas y ahí van aclarando lentamente el proceso. Cuando, para este caso de la celda, que dice el LUM, a mí me resulta más práctico que aparezca solo la primera letra. Entonces existe una función que se llama izquierda, que básicamente lo que hace es que de un texto nos extrae, aquí dice del texto, nos extrae un número de caracteres. Yo le voy a decir que solamente me traiga la primera letra, o sea, una. Cierro el paréntesis y le doy enter y ya eso es una L minúscula. Pero ¿qué pasa? Que también quiero que esa letra me aparezca en mayúscula. Entonces le coloco la función mayúsculas, que es así mayúscula, abro paréntesis y coloco el paréntesis de cierre y enter. Cuando nosotros agarramos esa fórmula y la arrastramos hacia la derecha, vamos a observar que dinámicamente todas las celdas asimilan el valor de esa fecha en el día. Eso quiere decir que como aquí empezamos el 1 de junio, hoy 13 de junio, que es este que está aquí, es un día sábado. Seguido de esto, podemos
agregar los formatos a los cuadros, a las celdas, perdón, para que sea un poco más estético. Supongo que aquí podemos agregar unos espacios informativos, que es donde colocaremos la programación, los turnos, las actividades que queramos incluir para cada una de las fechas. Digamos que podemos marcar, vamos a colocarle un color aquí un poco diferente para que se vea más amable el archivo. Y aquí podemos seleccionar para que los días domingos nos aparezcan con un color diferente o nos aparezcan resaltados. Esto lo hacemos seleccionando el grupo de celdas a las que queremos aplicar, y aquí en inicio, formato condicional, nos venimos donde dice nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda. Aquí seleccionamos igual a, y aquí los que tengan una T mayúscula. ¿Qué formato le queremos aplicar? Para este caso del video, ustedes pueden escoger el color que quieran. Sin embargo, a mí me parece adecuado que utilicemos el rojo y que la fuente sea de un color diferente para que resalte, digamos que blanco. Le damos a aceptar, y ya Excel nos va a marcar todos los días domingos dentro de este calendario. Más adelante vamos a ver que a medida que nosotros modifiquemos estas fechas, los colores también se irán modificando de acuerdo con los requerimientos que tengamos. Adicional a esto, ya nos dimos cuenta que todo está dependiendo finalmente de esta celda, que es la celda inicial. Vamos a llamarla para este caso la celda llave de este archivo. En el momento en que yo modifique este archivo y le coloque, por decir un ejemplo, el mes 7, el mes de julio, se nos va a modificar todo el cuadro y nos va a colocar incluso los domingos donde corresponde. Este es un proyecto que estamos empezando, en el que vamos a incluir un calendario o una programación de servicios o de actividades dentro de cada uno de estos cuadros. Vamos a agregar una hoja adicional, que esta hoja puede ser la hoja donde vamos a colocar los parámetros. Vamos a agregar aquí meses. Y empezamos a colocar enero, febrero, y así sucesivamente. Seleccionamos los dos archivos y podemos arrastrar hacia abajo. Fíjense que Excel también nos reconoce los meses. Colocamos diciembre. Esta es una herramienta o una actividad que nosotros realizamos, digamos que como una guía adicional para que podamos entender cómo asimila Excel algunos valores o la información que hay en una celda. A veces nosotros vemos texto, pero Excel lo interpreta como fechas o números, o vemos números, pero Excel lo interpreta como texto. Puede que haya maneras más fáciles de hacer este proceso, o diferentes maneras. Van a haber muchas personas que digan, no, yo lo hago de una manera diferente. Cada uno puede diseñar este proceso, este proyecto, de la manera que mejor le parezca. Como les decía al principio del video, yo estoy simplemente compartiendo algunos conocimientos que he adquirido en el tiempo, y que sé que pueden servir a muchos de ustedes, y que poco a poco cada una de estas cosas que vamos aprendiendo en estos archivos las podemos ir aplicando a futuro en otros proyectos. Bueno, aquí para lo que corresponde al mes voy a colocar el mes 1, el mes 2, el mes 3, para que cada uno de los meses tenga un valor numérico representativo. Listo. Esta hoja le vamos a poner el nombre, le cambiamos el nombre, le ponemos parámetros. Es un hábito que yo tengo. Luego vamos a colocarle un nombre a este rango. Desde enero hasta diciembre vamos a crear una lista con un nombre, a colocarle un nombre a ese rango. Hay diferentes maneras, ingresando por aquí por fórmulas, crear nombres y todo esto. Sin embargo, me parece más práctico. Me vengo aquí a la celda donde coloco el nombre, la de copiar. Luego que lo de copiar, selecciono el rango que quiero incluir,
me voy aquí a esta celda y le doy pegar. Bien. Con eso automáticamente ya Excel reconoce este rango como un nombre específico. En el caso de este archivo, él se llama meses. Nos devolvemos a la hoja inicial y vamos a colocar aquí en este punto, aquí, o aquí mejor, una lista desplegable para que nos arroje la información de cada uno de esos meses. Podemos irnos aquí a datos, lista desplegable. Para los que tienen pantallas pequeñas les va a aparecer de esta manera, en validación de datos, perdón. Entonces en validación de datos abrimos ahí, le damos donde dice lista y en la lista colocamos igual el nombre del rango que nosotros determinamos allá. Para este caso se llama meses. Le damos a aceptar y automáticamente ya Excel me crea una lista desplegable con esos valores. Vamos a marcarlo aquí con un cuadrito saldado. Entonces cuando yo me venga aquí, voy a poder escoger el mes, junio, julio, etc. Ahora, ¿cómo hacemos para amarrar este valor con esta tabla? Acuérdense lo que yo les dije, que la primera celda es la celda llave de este archivo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a utilizar una fórmula para que cuando yo aquí seleccione el mes, ella me diga el primer día de ese mes, de ese año. Entonces, para que no tengamos que colocar el año dinámicamente, vamos a colocar aquí el valor, colocamos 2020. Ese 2020 va a ser el año, de manera que a futuro el mismo archivo les va a servir para configurar los años y los meses y empezará con el primer día de ese mes, de ese año. ¿Cuál sería la fórmula que aplica? Tenemos una fórmula que se llama fecha. Entonces, igual fecha. Básicamente la fórmula fecha lo que hace es convertirnos unos valores numéricos en una fecha, con una secuencia donde nos pide un año, un mes y un día. Entonces, en el año, ¿qué hacemos? En el año seleccionamos el año que colocamos aquí, separamos con punto y coma. En el mes junio, el mes 6 del año. Sin embargo, como nosotros tenemos, esto es una cadena de texto, nosotros lo que vamos a utilizar la fórmula de buscar valor, buscar B, buscar B. Esta es una fórmula que vamos a incluir al interior para encontrar el número del mes. Buscar valor, entonces el valor que vamos a buscar es esto que aparezca aquí, sea el mes que nosotros seleccionemos, punto y coma. ¿En qué matriz lo vamos a buscar? En la matriz que hicimos de parámetros, donde seleccionamos desde el primer mes hasta el último mes, punto y coma. Indicador columnas. ¿En qué columna se encuentra la información que nosotros queremos que nos devuelva cuando escojamos ese mes? Primera columna, segunda columna. Entonces, en la segunda columna colocamos un número 2. Y por último, tenemos verdadero o falso, que básicamente es establecer si queremos que busque coincidencias aproximadas o coincidencias exactas. Para este caso siempre vamos a colocar coincidencia exacta, o sea, falso. Cerramos el paréntesis y cuando cerramos el paréntesis ya ahí terminamos la función que nos va a traer el número del mes, punto y coma, y ya él nos pide ahora sí el día. Nos devolvemos a la hoja original y el día, quitamos esta información que nos trae aquí automático Excel cuando nos trasladamos de una hoja a otra. Y en donde dice el día siempre vamos a colocar el día 1 para que Excel nos coloque el primer día del mes. Le damos Enter y automáticamente ya toda esta tabla cuya llave era esta celda, ahora esta celda depende de lo que nosotros hagamos. Si nosotros venimos y cambiamos el mes,
a diciembre, nos damos cuenta que el 31 de diciembre de este año va a ser un jueves. O si queremos saber nuestra fecha de cumpleaños, que cumplimos el 8 de julio, entonces aquí buscamos julio y ahí nos va a decir que el 8 de julio tenemos un miércoles. Si es el 8 de julio de 2021, para que vean que nos sirve para el siguiente año también, nos vamos a dar cuenta que el siguiente año, el 8 de julio de 2021, vamos a cumplir un jueves y así sucesivamente. Volvemos a colocar los valores iniciales para continuar con el proyecto. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a continuar adelantando este proyecto con más información. Vamos a terminar, espero, realizando una gran herramienta que va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Les agradezco mucho por compartir conmigo y acompañarme en este primer video. Los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campana de las notificaciones para seguir motivándome a desarrollar este tipo de videos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, teníamos entonces en pantalla el video que nos explicaba acerca de el manejo de la herramienta de Excel y cómo es que crea pues una especie de cronograma en función al año y al nombre del mes, donde automáticamente pues salía el calendario marcando como día no laborable el día domingo, ¿no? Bien, obviamente en el ejemplo se aprecia de que utiliza algunas funciones de texto, como la función izquierda y también la función texto, ¿no? Y toma como referencia pues la fecha, para determinar así el día de la semana. Bien, con respecto a cuál es la finalidad o el propósito de esta sesión, lo que se busca básicamente es que al finalizar la presente sesión, ustedes como estudiantes puedan aplicar las operaciones básicas del entorno de Microsoft Excel. Es decir, que puedan ustedes utilizar la herramienta de Excel a través de las diferentes opciones que cuenta dicha herramienta. Bien, el temario, vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo crear y cómo abrir y también guardar un documento de Excel, básicamente un libro, así como también hablaremos de cómo seleccionar una fila, una columna y una hoja de cálculo completa. Hay algunos conocimientos básicos sobre cómo crear formatos que también lo vamos a explicar en esta sesión. Cómo modificar el ancho de una columna, cómo insertar una columna, cómo eliminar una fila o cómo eliminar también una columna de una hoja de cálculo. El dar formato a la información, comandos de formato, así como también el formato de celdas, lo que viene a ser básicamente la alineación, la fila, ¿no? El formato, por ejemplo, lo que es la hoja de cálculo. Y también hay una opción interesante que se llama formato condicional, cómo aplicar el formato condicional dentro de Excel. Bien, con respecto a cómo crear, cómo abrir y guardar un documento, en este caso de Excel, que yo sé de paso, el archivo principal de Excel se llama libro. Un libro contiene hojas de cálculo. Es importante precisar que Microsoft Excel es una hoja de cálculo electrónica desarrollada por Microsoft para el sistema operativo de Windows. Cuenta con cálculos, herramientas gráficas, podemos crear gráficos estadísticos, tablas dinámicas y también tiene un lenguaje de programación Excel, que es el lenguaje de Visual Basic. Lenguaje que es utilizado para desarrollar unas aplicaciones con Excel a través de la creación de macros. Pero ya esto es un nivel un poquito más avanzado de lo que viene a ser pues, la herramienta de Excel. ¿Por qué es importante conocer el teclado? Es importante que tú sepas reconocer tu teclado porque parte de las funciones o fórmulas que tengas que utilizar en Excel tienes que hacerlo mediante el ingreso del nombre de la función a través de tu teclado. Es importante saber, digamos, para qué sirve cada una de las teclas. Como por ejemplo, la tecla Escape
estás redactando una fórmula, una función, y de repente te das cuenta que la función que estás colocando no es correcta y quieres deshacer el último cambio de la función que ya estaba ingresada en la celda como retorno a la función anterior o al dato anterior con la tecla Escape. Presionas escape y sales de la forma de edición de la celda. También existen algunas teclas de función, por ejemplo la tecla F4, F3, F2, F1, el clásico F10, F11 y F12. Estas teclas de función cumplen una función cada una de ellas. Por ejemplo, la tecla F4 es para convertir una celda relativa en una celda absoluta, la cual lo que hace es le asigna el signo dólar delante de la columna y el signo dólar durante, en este caso, delante de la fila. Lo que significa que la celda es absoluta, la celda está protegida con el signo dólar. Pero eso, ¿cómo lo hago? Pues con una función, una tecla de función que es la tecla F4. También tenemos el enter, el borrar, el suprimir, el slash de división, el asterisco para la multiplicación, el menos para la resta, el más para la suma, las teclas de direcciones o teclado direccional, como también se le conoce, ¿no? La tecla arriba, abajo, izquierda, derecha, la tecla control. También tenemos el botón de inicio, la barra espaciadora. Entonces, todas estas teclas son importantes que tú conozcas o manejes para que puedas utilizarlo dentro de la hoja de cálculo. ¿Cómo crear un libro dentro de Excel a través del uso de una plantilla? Ok. Al ingresar a Microsoft Excel, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo, es decir, un nuevo libro. Te vas a la ficha archivo y luego te vas a la opción de nuevo. Siguiente paso. Debes hacer doble clic en una de las plantillas que estén disponibles. Dentro de Excel recuerda que existen algunas plantillas que ya están disponibles. Entonces, ¿qué haces tú? Haces doble clic en una de esas plantillas. 3. Una vez que seleccionas, comienza el proceso de edición, de modificación. ¿Cómo crear un libro en Excel? Bien, pues te vas al menú archivo nuevo. Si no quieres crear una plantilla, pues simplemente haces clic en la opción de libro en blanco. Si quieres aperturar un archivo, lo que vas a hacer es ir al menú archivo, abrir, y ahí tendríamos que seleccionar el archivo de Excel que queremos aperturar. Lo seleccionas y luego haces clic en el botón aceptar para que este empiece inmediatamente a aperturarse. También existe una sección que se llama recientes, y aquí lo que hace el computador es te guarda una copia de los programas que de repente tú estás utilizando, y de esa manera hace, digamos, mucho más rápido la ubicación del archivo al seleccionar simplemente las opciones, ¿no?, con aquellos libros que están siendo filtrados de forma automática. ¿Y cómo guardamos un documento o un libro de Excel? Muy bien, te vas a la ficha archivo y luego eliges la opción de guardar o guardar como. Si lo que tú pretendes es abrir un archivo de Excel, te vas al menú archivo y eliges la opción de abrir, y en abrir aparece una ventana donde te va a indicar qué tipo de archivo es el que quieres abrir. Entonces tú ahí tendrías que buscar tu archivo, ¿no?, de Excel del cual quieres abrir su información para poder modificar o seguir agregando contenido. Muy bien. Entonces, eso es cuando quieres abrir un archivo. Si lo que tú quieres es guardar un libro porque ya lo estás trabajando y lo has creado, pues te vas al menú archivo y eliges la opción que dice guardar como. La opción de guardar como, jóvenes, hace referencia a la ruta. ¿En qué ubicación o qué ruta es donde tú quieres guardar tu libro, donde tú quieres guardar tu archivo? ¿Estamos? Bien. En ese sentido, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Al hacer clic en la ficha archivo, guardar como, indicas tú ahí
la ruta, dónde quieres guardar el archivo. Puede ser en mis documentos, puede ser en el disco C, puede ser de repente en el escritorio, tú le das un nombre y donde dice guardar como, por lo general se guarda con el formato XLSX. Si tienes la versión, básicamente, de Excel 2016, puede ser un Excel 2019 o la última versión de Excel para el tema de Office 365 o el Excel en la nube. Pues también hay una versión de Excel que se llama Excel 365. Muy bien, una vez que eliges la ruta, la carpeta donde quieres guardar el archivo y has elegido el formato con el cual deseas que este se guarde, haces clic en el botón guardar y listo. De esa manera, pues ya tendrías el archivo guardado. En el cuadro de nombre del archivo debes, en este caso, ingresar un nombre, ¿sí? Y luego haces clic en el botón guardar. Nada más, de esa forma se guarda un libro en Excel. Bien, ¿cómo seleccionar una fila, una columna o una hoja de cálculo por completo? Podemos seleccionar celdas y también podemos seleccionar rangos de celdas dentro de una tabla de datos. Lo que haría en una hoja de cálculo, pero la selección de filas y columnas de la tabla pues es distinta a la selección de columnas y filas de una hoja de cálculo. Entonces no es lo mismo seleccionar una tabla de datos pues que seleccionar una hoja de cálculo. Bien, el reconocimiento del teclado ya lo vimos, tiene que ver justamente con aquellas teclas que son importantes, como la tecla Escape, que significa escape, que es para deshacer. Yo puedo estar en una celda editando, ingresando un dato, una fórmula, un valor, y de repente después me equivoco y digo, no debo de modificar la celda, el dato es correcto, pero ya escribí, ya lo edité. ¿Cómo cancelo? ¿Cómo vuelvo todo hacia atrás? Con la tecla Escape y listo. De esa manera simplemente salimos del proceso de edición. También existen algunas teclas de función, ¿no? Así como también el signo del slash, que es el teclado de la división, el asterisco la multiplicación, el menos es para la resta, el símbolo más es para la suma, intro o enter para aceptar el cambio y una que otra tecla de función que también se puede utilizar, ¿no? Bien, hablemos de los cursores en cuanto al mouse. Cuando hablamos de los cursores, podemos decir que el puntero del mouse puede cambiar dependiendo de qué operación, digamos, queremos realizar dentro de la hoja de cálculo. ¿Estamos? Por ejemplo, yo acá digo, el símbolo de la cruz se utiliza para seleccionar una o varias celdas. Si lo que yo quiero es seleccionar un rango de celdas, entonces debo de utilizar esta opción, ¿no? Cuando el puntero del mouse toma la apariencia de una cruz poquito grueso, ¿no? Con, digamos, un color de relleno blanco, ¿no? Como lo pueden ustedes apreciar ahí en pantalla. Luego tenemos la segunda cruz que se muestra también en la hoja de cálculo, cambia el puntero de símbolo y es cuando queremos hacer un copiado y un llenado de datos de forma rápida. Cuando queremos copiar o rellenar, nos ubicamos en el extremo derecho de la celda y automáticamente el puntero del mouse cambia su apariencia para poder hacer el proceso de copiado. Luego tenemos el puntero cuando toma la forma de flecha a la derecha. Flecha a la derecha es para poder seleccionar filas por completo, pero en el lado izquierdo del monitor. También tenemos la flecha hacia abajo, que es para poder seleccionar columnas
dentro de la hoja de cálculo, columnas por completo. Y esa apariencia que toma el puntero del mouse es cuando nos ubicamos en la parte superior de la pantalla, es decir, sobre las columnas. Ahí automáticamente pues se cambia su apariencia. Bien, la otra opción que también puede tomar el puntero del mouse es aquella donde tenemos una cruz, pero esta cruz tiene en los extremos del lado izquierdo y derecho una especie de flecha apuntando hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. El puntero del mouse tomará esa simbología cuando queremos ampliar o reducir el ancho de una columna. Solo en ese caso aparece en la parte superior. Si lo que queremos es reducir el alto de la fila, este puntero del mouse toma la apariencia de una cruz, pero donde en el extremo superior e inferior aparece como si fuera una flecha apuntando al lado superior y al lado inferior, ¿no? Eso sirve, ese puntero sirve básicamente para poder cambiar, modificar el alto de una fila. Bien, hablemos de la manipulación de celdas. Entonces, primer punto. Dice, selección de una celda. ¿Cómo selecciona una celda? Simple, solo tienes que hacer clic sobre ella. Ahí tenemos la imagen. Punto número 1. Tú simplemente lo que haces es, haces clic sobre la celda que queremos seleccionar y listo. Ya tenemos a la celda seleccionada. Si quieres trabajar con un rango de celdas, como muestra la figura 2, tienes que seleccionar desde una celda inicial hasta una celda final. En ese rango de selección ya se le conoce como rango de celda. Conclusión, un rango de celdas está conformado por 2 o más celdas, por la selección de 2 o más celdas. Punto número 3, ¿cómo seleccionamos una columna? Pues bien, para poder seleccionar una columna, lo que debes hacer es clic en el rótulo o el nombre de la columna que aparece en la parte superior. Si aparece, por ejemplo, la columna D, E, F, G, ¿no? La columna H, significa pues que esa hoja de cálculo tiene varias columnas y que si es que queremos manipular su ancho o el alto, simplemente lo que tiene que hacer es seleccionar el ancho de la columna, poner el cursor encima del nombre de la columna y simplemente arrastrar para poder modificar el ancho de columna. Punto número 4. ¿Cómo seleccionar una fila? Simple, haces un clic izquierdo en el número de fila y listo. De esa manera pues habremos seleccionado toda la fila. Si queremos seleccionar una hoja por entero, te ubicas aquí en la parte superior, ¿no? A la izquierda de la columna A y en la parte superior de la fila 1. Y de esa manera, al hacer clic ahí, estaremos seleccionando toda la hoja de cálculo. Bien, ¿cómo modificar el tamaño? ¿Cómo insertar o eliminar una fila o columna? Pues cuando se trabaja con hojas de cálculo, a menudo se necesitan realizar cambios para que los trabajos originales como eliminación, ¿qué dicen? Como la eliminación, por ejemplo, de información antigua, o quizás cuando queremos añadir una información, efectivamente podemos insertar una columna, eliminar la dos columnas, o insertar una fila, o insertar cualquier otro dato que queramos, desde una columna o una fila, según sea el caso. Y ahí está lo que yo te digo, ¿no? Te ubicas en la columna, clic derecho, insertar. Quieres insertar una fila, te ubicas en el rótulo de la fila, clic derecho. Y eliges la opción, bien de insertar, bien de eliminar o bien borrar contenido. Eso ya es relativo. ¿Cómo insertar o eliminar una fila? Pues como les decía, se ubican en la fila, ¿sí? El número de fila,
del cual deseamos eliminar su información. Luego nos vamos a la ficha de inicio y ahí podemos elegir el insertar, en este caso, varias hojas de cálculo, o en todo caso poder eliminar las filas de la hoja de cálculo. Todo dependerá de qué acción querramos nosotros realizar sobre la hoja de cálculo. ¿Ok? Y entonces, de esa manera, pues, es como debemos de poder manipular, modificar, ya sea la estructura de la hoja de cálculo, mediante la opción de poder insertar una columna o insertar una fila, o viceversa. Eliminar la columna y eliminar la fila. Ya dependerá de nosotros como usuarios qué operación es la que queremos realizar. Bien, ¿cómo establecer un ancho específico para una columna? A ver, para poder en este caso, digamos, modificar o establecer un formato específico, primero tenemos que seleccionar la columna o las columnas que queremos modificar, que queremos cambiar. Punto 1. Punto 2. En la ficha inicio, en el grupo de celdas, haga clic en la opción formato. Siguiente paso. En tamaño de celda, haga clic en ancho de columna. Y luego, en el cuadro de ancho de columna, debemos escribir el valor que deseamos modificar. Y finalmente, clic en el botón aceptar. Cuando hablamos de formatos de celda, decimos que el formato de celdas no es indispensable en el funcionamiento de las hojas de cálculo, pero puede ayudar a tener una mejor visualización y sobre todo entendimiento de los datos, al ser, en este caso, datos para su presentación, para su entendimiento, y de esa manera pues podemos aplicar el formato. Bien. ¿Cómo damos formato en Excel? Tenemos las opciones de fuente, alineación, bordes, relleno y también el formato de número. Lo que observamos en la parte inferior viene a ser las opciones de fuente, como por ejemplo el tipo de fuente, el tamaño de fuente, el estilo de fuente, negrita, cursiva, subrayada. ¿Estamos? Por otro lado, también podemos cambiar lo que es el color de relleno. Podemos también cambiar el color de la fuente. Todas estas opciones se llaman opciones de formato de fuente. En cuanto a las alineaciones o la alineación, digamos que se puede dar en Excel, tenemos alineación izquierda, alineación centro, alineación derecha. Alineación en la parte superior izquierda. Tenemos también la alineación centro medio y la alineación derecho inferior. Son, digamos, opciones de alineación dentro de una celda. También podemos ajustar el texto, también podemos combinar y centrar. Para poder acceder a todos los formatos de celda, sobre el rango de celdas o sobre una celda, puedo decir clic derecho, formato de celda. Y ahí aparece, mira, esas opciones. Fuente, alineación, bordes, relleno, número, que son, digamos, parte del formato de celdas que podemos configurar.
hay otros formatos que podemos aplicar dentro de Excel. Y una de ellas es la opción de copiar formato. Por ejemplo, acá tenemos la brochita. ¿Sí? Esta brochita significa copiar formato. Borrar formato de celdas. Hay una especie de borrador donde me dice qué cosa quiero borrar. Hipervínculos, puedo borrar comentarios, contenido, borrar formatos o borrar todo. En ilustraciones tenemos imágenes, imágenes en línea, ilustraciones que se pueden utilizar. En alineaciones tenemos izquierda, derecho, centro. Derecho, en este caso, inferior, centro, medio. Y obviamente la otra alineación es a la izquierda superior. Como parte de estas opciones de formato está la opción de combinar y centrar. Tú en Excel puedes combinar dos o más celdas y centrar el contenido de la celda al momento de ser combinada. Bien, jóvenes, llegamos así a la actividad sincrónica. Apliquemos lo aprendido. Windows R y ahí ponemos la palabra Excel. Repito, Windows R, carga la ventana de ejecutar. Este es un cuadro de diálogo llamado ejecutar y allí colocamos la palabra Excel. Esperamos un momento que cargue Excel. Ahí está. Acaba de cargar Microsoft Excel. Lo primero que visualizamos es la opción de nuevo. Me dice, ¿qué cosa quieres crear? ¿Un nuevo libro? Sí. ¿Pero quieres crear un nuevo libro en blanco o quieres usar alguna de las plantillas que tenemos? Entonces le digo, no, voy a trabajar con un libro nuevo en blanco. Y ahí está. Ya estoy dentro del entorno de Excel. Lo primero que visualizo acá es la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo, mira, tiene columnas y tiene filas. Yo aquí puedo seleccionar un rango de celdas y le puedo poner bordes. Y así puedo yo ir definiendo mi tabla de datos, por decir. Y puedo ir teniendo bordes. En ese sentido, esas son las opciones de bordes. Profesor, ¿cuántas columnas y cuántas filas tiene una hoja de cálculo en Excel? Esa sería una interesante pregunta. Bien. Aquí, por ejemplo, para poder saber cuántas columnas o filas tiene una hoja de cálculo, tendríamos que explorar sus dimensiones. ¿Correcto? Recuerda que basta que tú te ubiques en la celda y tú colocas la palabra o la frase que quieres ingresar. Por ejemplo, ahí he ingresado un texto. Si yo quiero copiar este texto, simplemente mira cómo el puntero del mouse que está de esta opción cambia automáticamente. Haces un clic y jalas. Y listo. Automáticamente ya tenemos
el copiado de datos. No es lo mismo hacer un copiado de un texto que hacer el copiado de una serie numérica. Lo selecciono y simplemente arrastro. Y de esa manera, ¿qué sucede? Estaría yo configurando lo que vendría a ser para establecer, por ejemplo, una secuencia numérica. Yo selecciono los valores, hago doble clic y automáticamente se genera. Y ahí está, los valores se han copiado, mira. Si tú quieres borrar el contenido, ¿qué haces? Seleccionas tecla suprimir. ¿Te acuerdas que te dije que es importante que conozcas tu teclado? Porque con la tecla suprimir borro todo. Control Z es para deshacer. Control Y es para rehacer. Control Z. Entonces, si yo quiero borrar el contenido, digo clic derecho, borrar contenido. Y se borra. Puede ser con combinación de teclas o clic derecho, borrar contenido. Muy bien. Profesor, ¿qué pasaría si ya no quiero los bordes? Seleccionas y le dices sin borde. Y los bordes naturalmente van a desaparecer. Es decir, se quitan los bordes. ¿Listo? Con la tecla Find hacia abajo, me voy a la última fila. Por ejemplo, esta hoja de cálculo tiene X columnas y tiene 1.048.576 filas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las dimensiones de una hoja de cálculo. Y tenemos a nivel de filas 1.048.000, 1.048.576 filas. Ahí, por ejemplo, pues ya sobrepasa el millón de filas. Bien, para regresar, ¿cómo hacemos? Tecla fin, flecha hacia arriba. Tecla fin hacia la derecha, me ubico en la última columna. Recuerda que en Excel las columnas tienen un nombre y van generalmente por letras, ¿correcto? Digo, para poder saber cuántas columnas hay, voy a utilizar una función. La función se llama contar punto blanco. ¿Qué hace la función contar punto blanco? Que dice ahí, devuelve el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces, eso es lo que yo quiero. Quiero saber cuántas columnas hay disponibles dentro de mi hoja de cálculo. Entonces, aplico la función. Inmediatamente me dice, ¿de dónde a dónde vas a seleccionar? Yo ahí digito, escribo A1. Digo, es A1. 2 puntos. 2 puntos significa rango. Entonces le digo, mira, yo voy a seleccionar desde A1 hasta esta celda. Hasta esta celda de acá. Y automáticamente Excel ya detectó la coordenada. Ahí está.
Dice igual, contar punto blanco, va a contar desde A1 hasta XFC1. Ahora, pero ahí está contabilizando ¿qué cosa? Está contabilizando la cantidad de celdas en blanco, pero es solamente hasta XFC, ¿correcto? Entonces, a ello le voy a sumar más 1. Le digo, de ese rango más 1. ¿Por qué más 1? Más la celda que contiene el resultado. Respuesta. La hoja de cálculo tiene a nivel de columnas 16.384 columnas y 1.048.576 filas. Todo eso sería la dimensión de una hoja de cálculo. Bien. Borramos la fórmula. Ya, esta es la fórmula, digamos, para contabilizar el rango de celdas, de columnas que tiene pues una hoja de cálculo. Muy bien, tecla fin, flecha a la izquierda para regresar a la celda A1. Una observación, jóvenes, nosotros decimos A1, no decimos 1A. No existe la celda 1A. ¿Me dejo entender? Siempre es columna y luego fila. ¿Estamos? Bien, por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, mira. Estoy en el libro, recuerda que el archivo principal de Excel se llama libro, ¿correcto? Entonces, ya quiero empezar, profesor, a ingresar datos en Excel. A ello vamos, a ello vamos. Mira lo que vamos a hacer. La hoja de cálculo 1, te vas a ubicar en la hoja de cálculo 1. Y en esta hoja de cálculo vamos a ponerle datos. Digamos que le pongo datos. Ahí está. Entonces acá yo digo, voy a crear mi primera celda, ¿no? Presentación. Por acá voy a colocar día de suministro. Ahí está. Este es el ancho de columna. ¿Te acuerdas que te decía que cambia el puntero del mouse? Ahí que estoy haciendo, modificando el ancho. ¿El ancho de quién? De la columna A y la columna B. Y estoy reduciendo el ancho de la columna B. He ampliado el ancho de la columna A y el ancho de la columna C. A y C se ha modificado su ancho, mientras que B se ha reducido. A esta celda le voy a poner bordes. Lo voy a poner al centro. Lo voy a poner en negrito. Y le voy a decir que voy a trabajar con la fuente Trebuch. Y le voy a decir trebuche de 12 puntos. Color de relleno. Voy a usar un color de relleno. Un azul marino. Puede ser este, puede ser este. Más o menos. Podría ser este de acá. Este es como un azul un poco más opaco. En personalizado podemos, mira, un poquito reducir para que se vea un poquito más oscuro. Ahí está. Pero el texto obviamente no se aprecia. Le pongo color blanco.
y le pongo los bordes. Esta fila, para seleccionarlo, mira cómo hago clic, se selecciona toda la fila. Y le digo alto de fila. ¿Cuánto tiene de alto? 23,4. Quiero que tenga 25. Entonces acá yo le digo 25 píxeles de alto. Para no estar modificando manualmente, hay una opción que se llama copiar formato. Copio el formato de la celda A1 y lo pego en la celda C1. ¿Qué pasó? Las características de esa celda pasaron a esta celda. En Excel, cuando tú pones igual y pones la celda a la cual quieres referenciar, siempre es columna y fila. Por eso te decía, todo en Excel es columna y fila. No existe fila, columna, es columna y fila. Si doy Enter, ¿qué está haciendo? Está copiando el dato. Vía de suministro y se está copiando el valor de C1. Si yo arrastro, ¿qué sucede? Se cambia el dato. ¿Por qué? Porque al arrastrar esta celda, al referenciarlo, lo he referenciado como relativa. Y al ser relativa, pues las filas también se mueven. Si yo quiero que el valor que voy a copiar sea fijo, sea constante, pulso la tecla F4 para convertir en una celda absoluta, donde la columna es absoluta y la fila también. Doy Enter y ahora mira, no interesa hacia dónde yo arrastre, siempre los valores van a seguir siendo los mismos que están en esa cápsula. ¿Correcto? Ahí está, mira, toda la información. Pero ¿qué tienen en su parte interior? Fórmulas, que es básicamente la referencia de la celda, pero como una celda absoluta, cuando está protegido por el signo de la columna y también la fila. De esa manera, pues, hago una copia de datos de forma masiva. En presentación, voy a colocar una lista de medicamentos, digamos, que haga referencia a su presentación. Por ejemplo, tengo aerosol, tengo la presentación en ampolla, en comprimido, en crema, en gotas, en jarabe, en pastilla y tableta, en tubo. ¿Qué hago ahora? Selecciono y le digo todos los bordes. Selecciono, lo cambio a 12, fuente, Treucci. Y listo. Acabo de cambiar el formato para este rango de celdas. Lo que vamos a hacer ahora es definir la vía de suministro. Digo, por ejemplo, vía intradérmica, vía intramuscular, vía intravenosa, vía oral, vía parenteral, vía rectal, en el caso de los supositorios, vía subcutánea, creo que acá está mal escrito, subcutánea, lleva tilde en la A. Ahí está, subcutánea.
vía tópico. Muy bien, de la misma manera, copio el formato y aplico. Selecciono el rango de filas, alto de la fila, le voy a poner 20 píxeles. La alineación que esté en medio a la izquierda. Este rango tiene un nombre, lo que acabo de seleccionar. ¿Cuál sería el nombre de este rango que he seleccionado? ¿Cuál sería? ¿De dónde a dónde he seleccionado? ¿A9? De A2. Bueno, A9. A2 a 9. De A2 hasta A9. Así es como se lee. De A2 hasta A9. Esto se llama rango de celdas. Si yo lo quiero transformar eso como una fórmula, sería así. Mi rango sería A2, 2 puntos, A9. Ese vendría a ser mi rango de celda. Ahora, este rango que yo he seleccionado, aquí en la parte superior hay una opción que se llama cuadro de nombre. Yo aquí voy a cambiar el cuadro de nombre de mi rango. Se va a llamar presentación. El rango de celda se llama presentación. Digamos que ese es el nombre que le quiero poner, presentación. Doy Enter y listo. El nombre ya se dio. Ahora mira, ahí está. Digo presentación y automáticamente Excel lo selecciona. Así como he creado el nombre de presentación sin tilde, ahora selecciono el otro rango, que sería de C2 hasta C9. Y aquí pongo la palabra vía-suministro. Ese es el nombre que le voy a dar a este rango. Enter, para que fijen. Ahí está, miren. Tengo vía de suministro y tengo presentación. Vía de suministro, presentación. Ya está configurado mis dos rangos de celdas con sus respectivos nombres. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos claros, no? Ya, muy bien. Nos vamos ahora, vamos a insertar una nueva hoja de cálculo. Acá hay una opción que dice nueva hoja. Es como una cruz. Y acabo de crear mi segunda hoja de cálculo. Y le voy a poner registro-medicamentos. Así, enter. Registro-medicamentos. Tengo hoja y tengo registro de medicamentos. Me voy a ubicar en la celda A2 y voy a poner así. Código de medicamento. Si te das cuenta, el texto no alcanza. Hay una opción acá que se llama ajustar texto. Pero al ajustar el texto hay que seleccionar esto y darle cierto formato. Obviamente, ya uno allí se da cuenta de que tienes que configurar varias cosas, ¿sí? Para tener pues un entorno amigable con eso. Ahí está. Mi primer rótulo de columna. Siguiente, coloco acá descripción. Voy a colocar acá la palabra descripción del medicamento. Como ya yo apliqué el formato, ¿sí? Copio el formato y simplemente aplico. A ver, hay una pregunta en el chat. Me dicen, profesor, ¿qué pasaría si le pongo tilde al nombre del rango? Recuerda que yo he configurado dos rangos, presentación y vía de suministro. No pasa nada, igual te lo va a aceptar, pero no es recomendable usar tildes en los nombres de los rangos de celda. De preferencia, evitar
crear un rango con un nombre. ¿Ya? Porque puede que en un momento cuando estás haciendo referencia en una fórmula a ese rango, pueda que no te salga porque de repente la fórmula lo escribiste sin tilde. Y en el rango que lo configuraste con tilde. Entonces ahí ya tienes un problema. Muy bien, a esto le aplico bordes. Ya tengo la descripción del médico. Siguiente columna. Presentación. Que es la presentación del medicamento y también la vía de suministro. Vía de suministro. Ahí está. Copio el formato y aplico el formato. Y esto lo voy agrandando de acuerdo a cómo vayan registrando la información. Ahí está. Entonces tengo código del medicamento, tengo la descripción del medicamento, tengo la presentación y la vía de suministro. Y por acá voy a colocar el precio unitario. Y por acá voy a poner el precio de venta. Precio venta. Y por acá voy a crear la columna stock. Y por acá el estado del medicamento, que será disponible o agotado en función del stock. Las celdas que están en la parte superior las vamos a combinar. Aquí hay una opción que dice combinar celdas. Y también tenemos combinar y centrar. Elijo combinar y centrar. Y aquí voy a colocar un título. Digo, registro de medicamentos. Selecciono, aumento la fuente y voy a cambiar el tamaño. No solo el tamaño de la fuente, sino también el tipo de fuente. Esto definitivamente tiene que ser Trebuchet negrita. 36, creo que 36 puntos está bien. El alto, importante el alto de la fila. 46, 55, puede ser 55 e incluso hasta 60. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creando mi formato para mis datos. Bien, ¿cuántos medicamentos vamos a registrar? 20 medicamentos. Todo medicamento va a tener un código, por decir, el medicamento 001. Ahí está. Mi primer medicamento. Lo voy a centrar. Voy a aumentar el tamaño a 12 puntos. Y le voy a decir Trebuchet también. ¿Qué hago? Mira, pones el puntero del mouse debajo de la celda, aparece el vértice. No sé si lo logras ver, ahí está el vértice. Y simplemente arrastra hasta completar los códigos de 20 medicamentos. Entonces, ¿qué significa? Que voy a crear una tabla, ¿sí? Ahí está, mira. Una tablita de datos con 20 medicamentos. Estas celdas tienen un alto. Lo vamos a poner a 20 píxeles el alto de la celda. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la idea, profesor? Escuchan, lo que yo quiero es que los datos que dicen en presentación, o sea, los datos que están acá en presentación, salga aquí como una lista desplegable, como si fuera un combo box. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a seleccionar todo el rango donde voy a registrar los datos, desde la fila 3, que sería en este caso desde C3 hasta C22. Me voy a la opción de datos, me voy a la opción que dice validación, mira, ahí está, validación de datos. Y aparece esta ventanita. Dentro de esta ventana, le indico que lo que quiero crear es una lista. Y me dice, ¿dónde está tu origen? Dame el origen. Entonces le digo, mira, el origen está acá. Es todo esto.
Basta con que yo seleccione el rango con los valores y Excel ya detectó que su rango se llama presentación. Presentación. Digo, omitir blancos, omitir celdas desplegables. Me voy a la opción de mensaje de entrada, no, sino en mensaje de error. Le digo en este caso mensaje de error. Quiero crear un mensaje de error. En el caso dice que se introduzcan datos no válidos. Esa opción la tengo que marcar. El estilo que sea alto. También hay advertencia y hay información. No, yo creo que sea de alto. Es como decir error. Error. Y bien, aquí, atención, ¿qué haces? Colocas un mensaje cuando el usuario cometa pues el error. En el título le voy a decir registro de medicamentos. Mensaje de error. Debe seleccionar, por decir, la presentación, ¿correcto?, del medicamento a registrar. ¿Por qué le estoy diciendo al usuario? Debes de registrar la presentación del medicamento a registrar. Acepto. Entonces, mira, ahora cuando yo hago clic acá, aparece la lista desplegada. Digo cremas, ahí está, crema, jarabe, jarabe. Y así podemos ir registrando los diferentes medicamentos que vayas a comercializar, ¿no? No se olviden nunca de la fuente. Todo esto, toda la tabla de datos, el tamaño va a ser 12 y la fuente va a ser Trebuchet. Ahí está. Pues ya tiene el formato. ¿Qué pasaría si alguien hace esto? Mira, no elige, esterco, no elige, escribe, sale la validación de datos. Lo que acabo de crear, validación de datos. Y me dice, debe seleccionar la presentación del medicamento a registrar. Si yo digo cancelar, devuelve a su estado original. Pero si yo digo, por ejemplo, ampollas y trato de hacer clic fuera, se activa el mensaje de error y me manda a reintentar. Entonces digo, no, tienes razón, es en singular. No pasa nada. ¿Por qué no se activó el mensaje? Porque no cumplías con la restricción, ¿no?, de la lista, en este caso, la lista desplegable, ¿no? Listo. Y eso ya queda configurado hasta esta fila. Bien, hacemos lo mismo, mira, con vía de suministro. Seleccionas todo el rango de los datos. Ahí está todo el rango. Nos vamos a la opción de datos. Nos vamos a la opción de validación de datos. En lista, le decimos acá, en criterios de validación le ponemos lista, omitir en blancos y me pide el origen. Le digo, el origen está acá. Y marco estas opciones. Y listo, automáticamente aparece allí el origen. Bien, ahora, ¿tiene que haber un mensaje de error? Sí. ¿Tiene que tener un título? Sí. ¿Esto qué es? Registro de medicamentos. Y le diré, debe seleccionar, ¿sí? O debe elegir, en este caso, la vía de suministro. Debe seleccionar una vía de suministro del medicamento a registrar. Ahí está. Una vez que ya yo he configurado el título y el mensaje de error, se supone que ya debería estar. Acepto.
y verifico. Ahí está, mira. Digo, vía intradérmica, vía intramuscular, o vía rectal, o vía en este caso. Si es un jarabe, pues eso deberá ser vía todo. O siempre también cuando uno elige tiene que haber concordancia con la información. ¿Ok? Ahora, en algún momento yo también tengo que registrar el stock, por decir 100 unidades. ¿Cuál es la idea? La idea es, el stock debe ser entero, atención, en medio. Ahí está, el centro. Lo ideal es determinar el estado del medicamento. Si es 0, ¿qué pasa? ¿Cuál es su estado? Si es 0, agotado. Si es mayor a 0, ¿cuál es el estado del medicamento? ¿Recuerdan? Disponible. ¿Ok? El medicamento está disponible. Entonces voy a crear una función, mira, una fórmula. Digo, igual si, paréntesis. Y selecciono la celda G3. Y digo, si G3 es mayor a 0, ¿cuál es el estado del medicamento? ¿Agotado o disponible? Disponible. Disponible. Muy bien. Entonces le digo la lógica. Si es que es mayor a 0, su estado es disponible. Cierro comillas, que es el valor verdadero. Punto y coma. Estoy siguiendo los pasos que están aquí. Miren la sintaxis. Valor verdadero, ahora me pide valor falso. ¿Qué pasaría si no se cumple la condición? ¿Qué pasaría si G3, profesor, G3 no es mayor a 0? ¿Es mayor a 0? Sí, va a salir disponible. Pero ¿qué pasaría si fuera 0? 0 es mayor que 0, no. No son mayores, son iguales. Entonces, si son iguales o fuera menor a 0, estuviera por debajo del menos 10 unidades. Agotado. Agotado, ¿no? En realidad no debería decir menos 10, ¿no? Siempre debe ser 0 y al ser desagotado. Pero a veces el usuario puede cometer el error de ingresar valores en negativo. Entonces también tengo que considerar eso. Y listo. Entonces ahí tengo disponible, agotado. Y simplemente, mira, ubico el cursor al final, la colita, el vértice, doble clic. Y claro, para todo lo demás, ¿qué está mostrando? Agotado, ¿no? Porque no encuentra valor. Él asume que es 0. No hay esto. Exacto. Hasta ahí alineamos en medio y que quede de esa manera. ¿Se entiende? Sí, Hay una observación. Yo puedo hacer que se alinee en medio o que quede a la izquierda. Ya depende del formato. No sé si de repente lo pueda mover de repente al centro, que quede mejor así. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero que cambie de color. Todos los que digan disponibles se muestren en color azul y lo que diga agotado se muestre en color rojo. Lo que viene a ser el color de fuente. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Para eso, te comento, así como hemos creado la validación de datos, que ya está configurado, solamente hay que seleccionar y empezar a llenar los valores. Yo quiero cambiar ese formato. Se llama a ello formato condicional. Entonces, lo primero que vas a hacer es seleccionar de H3 hasta H22, que son básicamente las 20 filas que contiene. Digo, de H3 hasta H22. Selecciono, alineación en medio. Me voy a la ficha inicio, formato condicional y digo administrar reglas. En administrar reglas aparece una nueva ventana. Le digo nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que conté. Digo valor de la celda. Si el valor de la celda es igual a disponible, si el valor de la celda es igual a disponible, entonces que se muestre en negrita, pero en color azul. Pero voy a elegir acá sí un azul un poquito más encendido de repente para poder apreciar el texto. Ahí está.
aceptar, 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 aplicar. Al aplicar ya cambió el color, miren. Todo está como color azul, ¿no? Un azul marino disponible. Ya tengo el rango configurado. Simplemente le dijimos valor igual de la celda a disponible, dimos el color y listo. Voy a crear una nueva regla. Digo nueva regla, aplicar formato a las celdas que contenga. Y digo que contenga el valor de la celda igual a. Y aquí coloco la palabra agotado. Si está agotado, si dice agotado, quiero que aparezca en negrito. El relleno quiero que sea color vino tinto. Pero el color de fuente quiero que sea blanco. Repito, relleno color vino tinto. Y en fuente le doy negrita color blanco. Acepto, acepto, aplicar y aceptar. ¿Qué sucedió? Que todas aquellas celdas que tienen el valor de agotado, pues tiene ese formato. Si yo acá digo son 300 unidades, 100 unidades, ¿qué sucede? Automáticamente va cambiando De color. el formato de la celda, ¿no? El color, ¿no? ¿Qué pasaría si ingresan 0? Sí, ingresan 0, está bien, pues. ¿El estado cuál es? Agotado. Agotado. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, profesor. Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es registrar algunos medicamentos. Entonces, yo voy a registrar acá, por ejemplo, unos 5 medicamentos. ¿Ya? Yo voy a registrar 5 medicamentos y ustedes van a completar la tabla con dicha información. O sea, yo quiero que ustedes completen la tablita con una lista de 20 medicamentos. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, profesor, pero en esa lista, profesor, tiene que haber jarabes, ampollas, pastillas, Obviamente, obviamente, así es. Lo tienes que ir combinando. La alineación en medio, ¿ya? En medio, izquierdo. Sí, tú combinas y verificas, pues, ¿no? El medicamento que vas a registrar esté con los valores que, esté dentro de los valores que nosotros hemos elegido. Por ejemplo, digo, primer medicamento, aciclovir de 200 mg. ¿Qué significa mg? miligramos. Miligramos. Ya, esto en pastilla o tableta. Vía de suministro oral. Precio unitario. Este es un ejemplo. No sé si ese será su precio, ya ustedes lo verifican. Profesor, acá debe salir con el símbolo de soles. Sí. ¿Cómo hago eso? Mira, mira, mira. Voy a seleccionar los dos rangos. Tanto precio de unitario, perdón, tanto precio unitario como precio de venta. Los dos. Clic derecho, formato de celdas. Y me voy a la opción que dice contabilidad. Y elijo en contabilidad el formato del símbolo de soles español Perú. Buscamos, 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 buscamos. Acá está, español Perú. Me dice, ¿a cuántos decimales? A 2 decimales. Acepto y ahí está. Ya tengo allí el precio. Digamos, ¿cuánto cuesta cada pastilla? No sé, 3.20 por decir. O el costo, como yo lo voy a comprar, lo estoy comprando de repente a 2 soles 20. Por decir. Ahora, el precio de venta, yo quiero como, digamos, como empresario, quiero ganar un porcentaje. Vamos a suponer que el precio de venta se quiere aplicar, pero en base a una fórmula. Entonces me dice, ¿cuánto quieres ganar? El 35%. Entonces digo, esto va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual al valor de la celda E3, que es el precio unitario, más el incremento que quiero hacer, que sería E3 multiplicado por 0.35.
¿Por qué 0.35? Porque es el 35% más del precio unitario que lo estoy comprando, que quiero, digamos, que ese sea mi ganancia, mi utilidad, porque nadie compra pan para vender pan, obviamente. Significa que si yo lo compro a 2 soles de 20, lo voy a vender a 2.97, pero los precios generalmente pues deben estar redondeados, ¿no? ¿Sí? Generalmente. Entonces, vamos a aplicar, mira, una función que se llama redondear. Y le digo, quiero que redondees toda esta expresión, que es básicamente un valor numérico con decimales, y me dice, ok, ¿y a cuántos decimales quieres redondear? Le digo a un decimal, que redondee a un decimal. Doy enter y ahí está. Entonces me dice, muy bien, tu precio de venta va a ser 3 soles. Arrastro para ya dejar configurado la función. Lo arrastras hacia la última fila. Y listo. Ya una vez que le has dado ese formato para las fórmulas, para lo que es el precio de venta, ya tú continúas con el resto del llenado de datos. Por ejemplo, digo ácido fusídico, 2% de 15 mg, 15 miligramos. Ok, eso viene en crema. Ahí, profesor, es 15 gramos. Ah, Por 15 es GR, ¿verdad? GR. Listo, gracias. Cuando es crema, ¿qué le ponemos? Uso tópico. Tópico, ¿no? Vía tópico. Muy bien, un precio así aleatorio, digamos 7.50, ok, lo vamos a vender entonces a 10 soles con 10 céntimos. ¿Cuántas unidades? 300, digamos. ¿Cuánto es el stock? 100 unidades en el caso de aciclovir. Muy bien, siguiente. Digo, por decir, amitripina, creo que se llama, o no, perdón. Amitriptilina. Amitriptilina, ¿no? Corrígeme si me equivoco, por favor. Clorhidrato con H, ¿no? Sí, profesor. Eso viene en 25 miligramos. miligramos. mg, ¿correcto? Sí, profesor. Listo. Eso viene en Tabletas. pastilla o tableta. Muy bien. Vía Oral. oral. ¿Cuánto está? 50 céntimos. 0.50. ¿Y el ácido fusídico? Ah, ese está 11 soles. Pero ese 11 soles ya es su precio de venta, ¿no? Claro. Ah, muy buena, muy buena. Muy buen dato. Entonces será pues 8.20, digamos. 8.10. Ya, vamos a ponerle 8.20, ya. Listo. El aciclovir, Lo vendemos a 50. El aciclovir está 5 soles, profesor. O sea, lo vendemos 5 soles. Precio costo será 3.50, algo así. claro. Ya, perfecto. El precio de venta del amitriptilina, me dijiste, es en 50 céntimos. Sí, profesor. Ya, perfecto, porque este es el que manda, pues el precio de venta. Muy bien. Siguiente, tenemos con la letra. Mira que lo estoy registrando en forma alfabética, pues no ordenada. Es amlodipino. Sí, Así profesor. Amlodipino de 5 y de 10 hay. eso es MG. 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 Eso también es Vía oral. pastilla o tableta vía oral. Su precio de venta, Al público es de 20 céntimos. 20 céntimos. Ya, listo. Ok, gracias. Amoxicilina.
Ya, a ver, se escribe así, ¿no? Ese Mi- es miligramos, ¿no? CMG. mg. Listo. Ya. Jarabe. Jarabe. Muy bien. Vía Vía oral. de suministro, Oral. ¿cuánto está? Vía, estás para el público 750. 7.50 al público. 5.60, más o menos. Ahí está. Ya, ok. Entonces, yo estoy registrando como ejemplo nada más 5 acá. Ustedes son los expertos. Aquí sí, no tengo duda alguna. Y ustedes aquí lo que van a hacer ya es completar justamente esta tablita, pero repito, traten de llenar con las diferentes opciones, ¿no? De repente verifiquen qué medicamentos son en aerosol, que vienen de repente en comprimido, de repente por ahí un medicamento que sea en gotas, otro de repente que sea en tubo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el Silca Medic, creo que hay una cremita para lo que es el tema de hongo, ¿no? De pie de atleta, puede ser en tubo. Y a ustedes ahí quiero que por favor jueguen con los valores en lo que es la presentación y la vía de suministro. Y sobre el precio de venta, como ya está con fórmula, ustedes aquí lo van manipulando pues, para que más o menos cuadre con un precio referencial de venta. ¿Estamos? Ok, profesor. ¿Se entiende la tarea, verdad? Sí, profesor. Ya, esa es la tarea por ahora. Nada más quiero que para la próxima clase ya ustedes tengan este registro completo, porque con esta información vamos a trabajar lo que viene a ser en este caso los gráficos estadísticos, que les quiero enseñar cómo crear gráficos estadísticos en Excel, pero voy a aplicar, sí, algunas funciones básicas que tiene Excel y ahí lo vamos viendo en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿podemos inventarnos los precios? Que sea más o menos acorde al mercado. Si hay alguien que de repente Ok. tiene acceso a esa información, lo coloca. Si no, de forma referencial. Listo, Laia, muy amable, gracias. Ya, entonces, sí, como les digo, la idea es que sea el precio de venta lo más real posible, ¿no? Ya está la fórmula, simplemente tú vas viendo, ¿no? Si, digamos, 7.60 es al público, vas manipulando, ¿no? 5 soles, 5.20, 5.30 hasta que te llegue el precio de venta más o menos, digamos, esté lo más cercano posible a la realidad. Lo que sí les pido, por favor, es que jueguen con los valores. O sea, quiero ver, no solamente quiero ver productos que digan todo pastillas, sino por ahí una que otro producto, uno que otro medicamento que diga en gotas, uno que otro que sea jarabe, uno que otro medicamento que sea en tubo, uno que otro que sea comprimido, aerosol, y que Claro, obviamente que sea ahí, juegue, profesor, lo de la presentación, que sea en ampolla, en gotas. correcto, así es, así es, esa es la idea, y jueguen también con el tema de la vía de suministro, para tener data variada, porque lo que me interesa es la data, porque esta data me va a servir luego para hacer los famosos gráficos estadísticos en Excel y algunos cálculos que vamos a tener que realizar. ¿Listo? Guardamos el archivo. ¿Cómo lo guardamos? Nos vamos al menú, en este caso, archivo, guardar como. Y aquí hacemos clic en el botón que dice examinar. ¿Correcto? Y luego indicamos la ruta. Me dice, ¿dónde vas a guardar tu archivo? Entonces yo le digo, mira, yo lo voy a guardar en el disco C. Ahí tengo mi carpetita que dice Instituto Carrión. Ahí está. Voy a buscar mi curso de herramientas informáticas, semana 17. Y aquí le pongo un nombre. Por ejemplo, digo laboratorio 17, registro de medicamentos. Ya está. Le doy guardar. La tarea entonces, profesor, es enviar ¿qué cosa? Un archivo en Excel. No me vas a enviar PDF, me vas a enviar el archivo en Excel con la información que te estoy solicitando, que es completar este registro de medicamentos, que van a ser 20. 20 es suficiente. Si alguien quiere llenar 30 medicamentos o un poquito más, no problem, no hay problema.
Simplemente, ¿qué harías? Haces, mira, cuando ya tienes todas las fórmulas, vamos a suponer que alguien me diga, profesor, quiero llenar, no sé, 25 medicamentos, arrastras nada más, y todo se acopla. Y el resto lo mismo, mira, simplemente jalas y todo por defecto, mira, se va a acoplar. ¿Se entiende? O sea, basta que tú ya lo hayas configurado y simplemente arrastras y ya todo se configura de forma automática. El alto de fila, 20 píxeles. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí, no? Sí, profesor. Listo, ok. Completan el cuadrito entonces. Que sean 25 medicamentos. Ustedes llenan 20 para tener datos. Ok, profesor. Oh, ok, listo. Actividad asincrónica. Tarea. Desarrolle el ejemplo realizado en clase, ver la videograbación de clase. Una vez terminado, enviar el archivo en formato de Excel por mail interno, en este caso mensajería interna, o directamente sobre la actividad. ¿Ya? No problema. La idea es que lo envíen por la actividad directamente. El plazo máximo es hasta el domingo 11 de junio, hasta las 23:59. Ya si a alguien se le pasa la fecha, la hora, lo envía por mail interno, no hay problema. Pero lo ideal es que lo envíen directamente sobre la actividad. Recuerda que para esta semana de clases solamente es un video, ¿ok? Una videograbación, un ejemplo, lo que hemos hecho en clase, nada más. Colocas ahí el código de tu sección, seguido de tus apellidos y nombres, y el formato, recuerda que es en formato de Excel. El archivo es XLSX por defecto, el formato del libro, porque es un libro en realidad lo que uno crea en Excel, y ese sería el archivo que tendrías que enviar. Resumen. Conociendo esta herramienta de Microsoft Excel nos permitirá entonces desarrollar trabajos tanto personales como académicos. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Profesor, hemos aprendido, ¿cómo se llama? Hoja de cálculos. Hemos aprendido formatos de celda. Ajá. ¿Qué más? Aplicar la fuente, tipo de hacer fuente. plantillas. Ajá. Recuerda. Matemáticas, aritméticas, de todo. Correcto. Y también recuerda que hemos aplicado, tomen nota, validación de datos. Para crear esa lista desplegable lo he hecho con validación de datos. Y para que cambie el color de disponible en azul, agotado en color rojo, el fondo, ¿cómo se llamaba esa opción? Formato condicional. Tomen nota de esas opciones. Formato condicional. Cuando tú quieres aplicar un formato en base a una condición, tienes que recurrir a esa opción. Formato condicional, que te permite cambiar el formato de las celdas basado en una condición, basado en un criterio. ¿Listo? Muy bien. No considero que sea difícil. Frente a la pregunta ¿qué dificultades tuvimos? Pues no creo que sea difícil esto. Simplemente hay que practicar un poquito y adecuarnos al entorno de Excel. ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Pues en realidad te va a servir para que tú puedas elaborar cualquier tipo de cuadro en Excel. Para hacer un CARDEX. Exacto, un CARDEX, un registro de citas médicas, de repente registrar los pacientes, registrar de repente algunos datos que se consideren importantes como parte del trabajo, y Excel pues es el perfecto aliado para ello. ¿Ok? Muy bien, consultas, preguntas, questions, ¿ninguna? Estamos claros, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Ok, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Bendiciones, profesor. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Nos vemos. Chao, Enrique. Chao, Moena. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Olaya. Cuídate. Chau, chau. Chao, profesor.